¿Te has detenido a pensar que el yo que eras hace 5 años ya no existe? ¿Que las decisiones que tomaste, los errores que cometiste y las versiones de ti mismo a las que te aferras pertenecen a alguien que en esencia ya no eres? Vivimos en un mundo que nos exige certezas, que nos empuja a buscar respuestas claras y estables en medio de un entorno que paradójicamente está en constante transformación. Queremos creer que las cosas permanecen inalterables, que las personas no cambian y que nosotros somos siempre los mismos. Esta búsqueda de permanencia nos brinda una sensación de seguridad, como si el mundo fuera predecible y controlable. Pero, ¿qué sucede cuando la realidad nos demuestra lo contrario? ¿Qué ocurre cuando te das cuenta de que el río que cruzaste ayer ya no es el mismo hoy, porque sus aguas han fluido y sus riberas se han modificado? Y que tú tampoco eres la misma persona que eras ayer, porque tus experiencias, pensamientos y emociones te han transformado. Este enfrentamiento con la impermanencia puede generar angustia, confusión e incluso resistencia al cambio. Nos resistimos porque el cambio nos confronta con lo desconocido, con la incertidumbre de no saber qué nos depara el futuro. Heráclito, el filósofo presocrático, capturó esta esencia de la existencia con su famoso aforismo: ningún hombre puede cruzar el mismo río 2 veces, porque ni el hombre ni el agua serán los mismos. Con esta frase nos plantea un desafío profundo: aceptar que todo fluye, que todo está en constante transformación, desde la naturaleza hasta nuestra propia identidad. Pero ¿cómo lidiar con esta idea sin sentir que perdemos el control? ¿Cómo encontrar paz en medio del flujo constante de la vida? Heráclito no solo hablaba de ríos y hombres, su pensamiento va mucho más allá. Él nos invita a entender que el cambio no es algo que debamos temer, sino algo que debemos abrazar. Todo fluye, decía, y con esto se refería a que el universo está en un estado de perpetuo devenir. Nada es estático, ni siquiera nuestras identidades. Pero, ¿qué implicaciones tiene esto en nuestra vida cotidiana? Imagina por un momento que aceptas que no eres la misma persona que eras hace 5 años, ni siquiera la misma que eras ayer. ¿No sería liberador? Dejarías de aferrarte a errores del pasado, a versiones de ti mismo que ya no existen. Heráclito nos enseña que el cambio es la única constante, y que resistirse a él es como intentar detener el flujo de un río con las manos. Pero esto no es solo filosofía. La ciencia moderna ha encontrado eco de manera sorprendente en las intuiciones de Heráclito, aquel filósofo presocrático que proclamó que todo fluye y que nadie se baña 2 veces en el mismo río. Hoy, disciplinas como la física cuántica nos revelan que en el nivel más fundamental de la materia, las partículas subatómicas no son entidades estáticas, sino que existen en un estado de perpetuo cambio y vibración. Este dinamismo intrínseco sugiere que la realidad misma es un flujo constante, un tejido en movimiento que desafía nuestra percepción cotidiana de un mundo sólido y estable. En el ámbito de la biología, este principio de cambio continuo se manifiesta de manera igualmente fascinante. Nuestras células, los ladrillos básicos de nuestro cuerpo, se renuevan constantemente. Cada 7 años aproximadamente, la mayoría de las células que componen nuestro organismo han sido reemplazadas. Esto significa que, en un sentido muy real, no somos los mismos que hace una década. Nuestro cuerpo es un río biológico, siempre fluyendo, siempre transformándose. Y si llevamos esta idea al terreno de la mente, la neurociencia nos ofrece una perspectiva igualmente reveladora. El cerebro humano no es una estructura rígida e inmutable. Es plástico, maleable, capaz de reorganizarse en respuesta a nuevas experiencias, aprendizajes y desafíos. Este fenómeno, conocido como neuroplasticidad, nos muestra que incluso nuestra identidad cognitiva y emocional está en un estado de evolución permanente. Cada pensamiento, cada experiencia, cada interacción deja una huella en nuestro cerebro, moldeándolo de manera sutil pero significativa. ¿No es acaso fascinante? La idea de Heráclito de que el cambio es la única constante encuentra un respaldo poderoso en los hallazgos de la ciencia contemporánea. Desde las partículas más diminutas hasta la complejidad de nuestro organismo y nuestra mente, todo parece confirmar que estamos inmersos en un flujo perpetuo, en un devenir que nos transforma sin cesar. Este entendimiento no solo enriquece nuestra visión del mundo, sino que también nos invita a abrazar la impermanencia como una característica esencial de la existencia. En el fondo, esta reflexión no es solo un ejercicio intelectual, sino una invitación a vivir de manera más consciente y auténtica. Heráclito, con su visión del cambio perpetuo, nos desafía a soltar las amarras de la resistencia y a abrazar la fluidez de la vida. Pero, ¿qué significa esto en la práctica?
¿Cómo podemos aplicar esta sabiduría milenaria, respaldada por la ciencia moderna, a nuestra vida cotidiana? Piensa por un momento que la vida es como un río. Aferrarse a la orilla, resistiéndose a la corriente, solo genera tensión y agotamiento. En cambio, si te sumerges en el flujo, si aceptas que las aguas nunca serán las mismas, descubrirás una sensación de libertad y ligereza. Esto no implica renunciar a la estabilidad o a la planificación, sino más bien adoptar una mentalidad flexible, capaz de adaptarse a los giros inesperados del camino. La ciencia nos ha mostrado que el cambio es inherente a todo lo que existe, desde las partículas subatómicas hasta las células de nuestro cuerpo y las conexiones neuronales de nuestra mente. Entonces, ¿por qué resistirse? Abrazar la fluidez de la vida significa aceptar que cada momento es único e irrepetible, que cada experiencia nos transforma de maneras que no siempre podemos prever. Significa vivir con curiosidad, con apertura, con la disposición de aprender y crecer, incluso cuando el camino se torna incierto. ¿Y tú, estás listo para cruzar tu propio río? Saber que nunca será el mismo no es motivo de temor, sino de celebración. Es precisamente esa impermanencia lo que hace que cada instante sea valioso, lo que nos invita a vivir con plenitud, a apreciar lo que tenemos mientras lo tenemos y a soltar con gratitud lo que ya no está destinado a permanecer en nuestras vidas. Heráclito nos recuerda que el cambio no es algo que debamos temer, sino una fuerza que podemos aprovechar para evolucionar. Así que, ¿qué vas a hacer con esta información? ¿Vas a seguir resistiéndote o vas a dar el salto y confiar en el flujo del universo? La elección es tuya, pero recuerda, el río nunca se detiene y cada momento que pasa es una oportunidad para navegarlo con valentía y alegría. Si este video te hizo reflexionar, si te sentiste identificado o simplemente quieres seguir explorando ideas que transformen tu vida, suscríbete al canal, activa la campanita y compartirlo con alguien que necesite escuchar esta reflexión. Porque aquí no solo hablamos de filosofía, hablamos de herramientas para vivir mejor. Y recuerda, el río sigue fluyendo, pero tú decides cómo cruzarlo.